los días viernes a las 12 del día. El día de hoy vamos a ver el tema excusa y recusación. Nos acompaña nuevamente quien agradecemos de sus presencias, al doctor Carlos Cabrera, juez de la Sala Provincial de Familia, quien nos va a explicar sobre este tema. Gracias por su visita. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. En realidad siempre es satisfactorio acudir a estos diálogos, a estos conversatorios que tenemos con ustedes semana tras semana en diferentes temas que realmente están planteados desde la escuela de la función judicial, con el objetivo precisamente de ir buscando, como siempre habíamos manifestado, buscando ir solventando determinadas problemáticas que van surgiendo a lo largo de la práctica en la que nos hemos inmiscuido en este Código Orgánico General de Proceso. En realidad, desde que entró en vigencia este código, hace ya más de un año, mayo de 2016, se han ido solventando muchas dudas, muchos problemas que se han dado en torno a la aplicación de diferentes normativas de este Código Orgánico General de Proceso. Y no obstante, implica de que los problemas no están solucionados del todo y nunca lo pueden estarlo, porque la materia del derecho, como ustedes conocen, es sumamente amplia. La materia del derecho es sumamente discutible. La materia del derecho es analizable desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas. Y mucho más aún en tratándose de perspectivas diferentes, como en el caso de ustedes, abogados en libre ejercicio de la profesión y quienes administramos justicia en calidad de juezas y jueces. Y digo, ¿por qué esa diferencia? Porque es evidente, no son posiciones lógicas, posiciones distintas lógicas, porque ustedes como abogados representan o defienden una posición específica, una posición determinada de su cliente, del usuario a quien están representando, valiéndose naturalmente de los medios probatorios que están contemplados en la ley, mientras que las juezas y jueces, obviamente tenemos que asumir otra posición, que es resolver el problema que se ha traído a la Administración de Justicia en base a la prueba de las dos partes que se presenten dentro del proceso. Pues eso es absolutamente entendible. Lo que sí es posible llegar a acuerdos es con la interpretación, es con el análisis de la normativa jurídica. Ahí es donde obviamente debemos coincidir, ¿no es cierto? Y también en cuanto al procedimiento dentro de las diferentes instituciones que contempla el Código Orgánico General del Proceso. Hoy nos vamos a referir a dos instituciones diferentes, pero a su vez ligadas, como es la excusa y la recusación, ¿no es cierto? Que tiene la posibilidad tanto los administradores de justicia, jueces y jueces, como las partes procesales, de hacer uso de las mismas cuando adviertan que en el conocimiento de la causa existe alguna que está determinada en la ley y que por tanto deben separarse del conocimiento de esa causa en específico, de esa causa en concreto. Entonces, recabando una definición de lo que implica estas dos instituciones, la excusa constituye la manifestación que hace el juez, ¿cierto? La excusa es una facultad explícita, exclusiva del juez, del juzgador. Rechazando conocer un asunto, ¿no es cierto? Por incidir en él un supuesto o un impedimento. La excusa es la consecuencia de la existencia del impedimento. El juez hace saber que está impedido de conocer el asunto. Podríamos
tomar como definición. En concreto, la excusa no es más que la facultad de la jueza o juez cuando advierta tener alguna causa para que le impida conocer el proceso, debe inmediatamente excusarse y remitir el proceso a la jueza o juez que crea que es competente. ¿Cierto? Doctor, una pregunta ahí, disculpe. ¿Estos artículos solo son para los jueces o también aplica para fiscales y demás? Claro, está especificado para jueces, pero los fiscales también podrían hacer uso. Si bien es cierto, ellos no toman decisiones, ¿no? Pero si tienen alguna de las, dentro de alguna de las causas que ya vamos a ver, que lo especifica el artículo 22 del Código General de Procesos, pues por lógica, por sanidad procesal, en beneficio de los sujetos procesales, obviamente que debería igual excusarse. Vamos a suponer que el fiscal es cónyuge de quien está acusando. No podría entenderse que el cónyuge del acusado sea quien esté investigando y acusando a la otra parte, ¿verdad? Eso es como que obviamente no encajaría, y los sujetos procesales tienen ahí la posibilidad de, entonces, si tanto los jueces, en este caso de jueces, no se excusan, ¿no es cierto? Y ustedes creen como sujeto procesal que el juez debe excusarse porque está inmerso en alguna causal, entonces la potestad, la facultad de ustedes es la recusación. ¿Qué es la recusación en cambio? Implica que una de las partes, ¿no es cierto?, que tiene noticia de que el juez está impedido para conocer un asunto, no lo ha declarado y por lo tanto no se ha excusado de conocer el juicio, entonces pide que sea declarado impedido a fin de que deje de conocer dicho proceso. Entonces digamos que se cierra, en este caso, el círculo de lo que constituiría algún impedimento para que el juez conozca, porque ambos apuntan a eso, ¿no es cierto? Que un determinado juez conozca una determinada causa específica. Y por lo tanto, implica que debe separarse de su conocimiento. La excusa si es del juez el que lo hace, y la recusación si son las partes las que piden, cuando existiendo alguna causal el juez no lo hiciera. Aunque no está dentro de esto, pero no obstante hay que diferenciar en cambio por lo que es la inhibición, ¿cierto? Que pareciera ser, y de hecho es sinónimo, porque la inhibición también permite que el juez se separe del conocimiento de la causa, pero es absolutamente diferente. En el caso de la excusa, las causales están pautadas en el artículo 22 del Código General del Proceso. Mientras que la inhibición podría ser, por ejemplo, está en el 129.9 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando, por ejemplo, un juez no es competente en razón de la materia, del territorio, de los grados, ¿verdad? Entonces dice, yo soy juez de familia, este caso es civil, por lo tanto me inhibo, no me excuso. Debería utilizarse los términos correctos, porque la excusa es cuando ya tiene impedimento de los que están dados por la ley específicamente, mientras que en el otro caso la inhibición es cuando sea en razón de la materia, de los grados o el territorio, ¿cierto? Ahí en ese caso puede inhibirse, y cuando se inhibe obviamente el juez remite el proceso al juez competente. En caso de excusa tendría que remitir el proceso para que se sortee otra juez o jueza que vaya a continuar en el conocimiento de la causa. Ahora, presentada la excusa por una jueza o juez, se remite el proceso a otra jueza o juez, si hay más de uno por sorteo, como lo dice la ley, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a otra juez o juez tampoco, digamos, no le acepta la excusa? Cree que no tiene causa, no tiene razón para excusarse y considera que debe seguir conociendo la misma. Entonces, este juez que llega a su conocimiento por excusa del primero, lo que tiene que hacer es pronunciar, ¿cierto? O aceptar la excusa y dar el trámite que corresponde, o a su vez negar la excusa y devolverle al juez que se excusó inicialmente. ¿Cuál es la salida en este caso? De que el juez inicial que se excusó, si insiste en que no tiene competencia y que debe ser separado del conocimiento de la causa,
entonces puede pedir que se dirima la competencia al tribunal jerárquicamente superior. En el caso de los jueces de primer nivel, a las cortes provinciales; en el caso de cortes provinciales, a la Corte Nacional. ¿No está? Y entonces será este tribunal superior quien determine si procede o no la excusa y quién es el competente para continuar en el conocimiento de la causa, lo cual obviamente ya no tiene, digamos, pie atrás, ¿no? Tiene que acatarse esa decisión de la resolución que haya tomado, en este caso, el Tribunal Superior. En el artículo 22, como habíamos dicho, del Código Orgánico General de Proceso, están determinadas las causales explícitas por las que se puede o le puede excusar o las partes pedir recusación, ¿cierto? ¿Cuáles son estas? Ser parte en el proceso, la primera, ¿cierto? Lo cual es absolutamente lógico. Si yo como juez soy actor en la demanda y yo mismo conozco del proceso, es obvio que hasta, digamos que la explicación está por demás, ¿verdad? Es obligatoriamente tiene que excusarse, lo cual puede darse, ¿no? Si yo como juez necesito presentar una demanda, yo soy juez de primer nivel, presento una demanda en la unidad de familia, luego del sorteo me cae a mí, mismo como juez, porque el sorteo no ve, digamos, estas cuestiones para hacer el sorteo. Entonces mi primera providencia tiene que ser en base al número 1 del 22 de excusar. El 2, ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o de su defensor, ¿verdad? Que también es absolutamente lógico. Si es cónyuge o si es conviviente en unión de hecho de una de las partes o del defensor de las partes, ¿cierto? Ya le incluye también al abogado, lo cual resulta absolutamente también lógico, porque si en este caso, si es cónyuge del abogado o abogada defensor, ¿cierto? Es obvio que podría haber algún tipo de parcialización al momento de resolver. Por lo tanto, es causa de excusa de recusación. El 3, ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes o su defensor. Entonces, amplía el 2, ¿cierto? En el caso del 2, es cónyuge o conviviente. En el caso del 3, amplía hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿Hasta dónde llegaría entonces? A ver si recordamos. ¿Cuál es el primer grado de consanguinidad? Primero, los hijos. Padres con hijos. Sería primero padres. Entonces, primero y segundo. Segundo grado. Segundo de hermanos, ¿cierto? Tercero, tío sobrino, cuarto primo, ¿verdad? Hasta ahí. Y en cambio, segundo de afinidad, ¿sería qué? Suegro, yerno, nuera y cuñado, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces engloba esto, por lo tanto estaría padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñados. Hasta ahí englobaría esta prohibición para al juzgador conocer el proceso y la obligación de excusarse, o caso contrario se puede pedir una recusación. El 4, haber conocido o fallado en otra instancia en el mismo proceso la cuestión que se ventila o una conexa. Esto es cuando ya el juez conoció, ¿no es cierto?, en otro proceso, en otra instancia, el mismo caso o uno conexo. Ahí puede ser un poco discutible cuál es la conexidad que pueda existir en estos casos, que a veces no está muy claro, ¿no? Algún juez puede considerar decir, a ver, yo resolví un juicio de alimentos con anterioridad y ahora se me ha planteado un juicio de divorcio, de unión de cónyuges, por lo tanto es conexo y me excuso, podría decir. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, si yo soy el juez que voy a conocer esa excusa, yo diría, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Que podría ser un asunto que está ligado, pero no es un asunto conexo. ¿A dónde apunta esto? A que cuando un juez o jueza ha emitido ya su opinión en un caso, ¿no es cierto?,
no tenga que volver a emitir un nuevo pronunciamiento sobre lo mismo y que a lo mejor le obligue a volver a pronunciarse igual o a decir lo contrario. Entonces, ¿para qué sirve esto, digamos así? Digamos que en un juicio laboral, ¿no es cierto? A demandó al municipio el pago del despido intempestivo y el juez, en unas circunstancias específicas, ¿no es cierto? Y el juez dijo que en el caso de A no hay despido intempestivo, ¿verdad? Ese mismo vuelve a demandar otra vez en otro proceso, ¿no es cierto? Otra vez, entre otros rubros, el mismo despido intempestivo. Entonces ahí sí es una causa conexa, porque dice, a ver, sobre el despido intempestivo de esta persona, yo ya me pronuncié en este juicio, ¿verdad? Ya no puedo volver a hacerlo. Entonces es obvio que si el juez no se excusa, la parte debería pedir recusación, porque yo ya conozco cuál es el criterio del juez en ese tema específico de esa persona y por lo tanto a mí no me gustaría que ese mismo juez resuelva. Yo consideraría que debe ser otro juez el que analice el caso y decida si procede o no procede. A eso apunta básicamente este número 4. El 5, retardar de manera injustificada el despacho en asuntos de su competencia. Y este 5 lo vamos a dejar, digamos que en stand-by, no lo vamos a explicar porque este tiene una característica y connotación diferente en cuanto al procedimiento, ¿no? Básicamente en este retardar de manera injustificada nadie se excusaría, digamos. Yo creo que no, ningún juez va a decir me he tardado mucho, por lo tanto me excuso. Entonces no es susceptible de excusa, pero sí es susceptible de recusación. Y cuando se trata de este retardo injustificado, el procedimiento es diferente, a lo que determinan luego los artículos 23 en adelante del Código Orgánico General de Proceso. Por eso lo vamos a dejar para analizar un poco más adelante, pero dejar dicho que obviamente este es el trámite es diferente porque acá el retardo injustificado únicamente es el paso del tiempo, no hay más que analizar, ¿verdad? 6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor o apoderado de alguna de las partes o mediador. Claro, si antes yo, como abogado de libre ejercicio profesional, antes de ser juez, fui el representante legal, fui el defensor, fui el mediador y ahora voy a ser juez de esa misma parte, obvio que hay un peligro de parcialización, ¿cierto? Porque antes este fue mi cliente, digamos, imagínense que ustedes en los casos que ahora tienen, mañana participan en el concurso para jueces, ganan y les toca un caso de esos, entonces es obvio que tiene que operar una excusa o si no se lo hace, como lo dije, puede pedirse una recusación. Perdón, una pregunta ahí. ¿Y si el juez tuviera una secretaria, pero no de la judicatura, sino personal de él, ¿no es cierto?, que le colabora? Y después la judicatura ya le solicita que se vaya a la secretaria, le pide los juzgados, y después él comienza a derivarle los casos a esa abogada, y cuando los casos alguien se da cuenta de que lo que está pasando, que ella trabajaba con él, y él dice no me voy a justificar, ¿caería en esto, en la recusación? No, es que digamos aquí es específico. El juez para excusarse o las partes para pedir recusación deben decir, a ver, pido la recusación del juez toda vez que el actor, digamos que yo soy demandado. Si yo soy demandado, digo, toda vez que la actora, ¿no es cierto?, en el año 2014, en el año 2015, estuvo patrocinada por el actual juez, o el juez fue el representante legal, o el juez fue el apoderado, el juez fue el mediador. Tiene que ser específico. En el caso usted dice, salvo que... Pero si ella despachaba en ese... Pero es que no es con secretaria o secretario, aquí es con juez. Porque recuerde que secretario no toma decisiones, solamente da fe, custodia del archivo, etc. Si las funciones de secretario son absolutamente diferentes. Acá estamos hablando que... O sea, no habría ningún inconveniente. No, con secretario no, porque, insisto, no va a tomar decisión. Quien va a tomar decisión es el juez. El 7, haber manifestado opinión o consejo demostrable sobre el proceso que conoce. Aquí el término es importante, consejo demostrable. En caso contrario, al recusar, solamente puede decir,
A ver, el juez ya emitió una opinión o ya emitió un consejo a una de las partes sobre este proceso. Pero si no puedo demostrar, obviamente que la recusación no procede. ¿Cómo demuestro? Por ejemplo, qué sé yo, antes yo fui procurador del Estado, contralor, alguna cuestión de esos que haya emitido por escrito, o que ya en algún caso por escrito di mi opinión sobre aquello, etcétera, que sea plenamente demostrable, entonces ahí sí. ¿A dónde quiere apuntar esto? Obviamente un poco a lo mismo que es en relación al número 4, ¿no? Que si ese juez ya tiene un criterio específico sobre determinado tema, ya no conozca el caso porque yo como parte procesal ya sé cuál va a ser la decisión del juez, porque ya dio una opinión anterior, porque ya emitió un consejo con anterioridad y al momento de resolver yo ya sé que va a resolver de esa manera. Claro, no hay que confundir con que, por ejemplo, no hay que confundir si en un caso laboral existe un contrato colectivo, se me ocurre, ¿cierto? Y demandan 20 trabajadores con ese contrato colectivo. Y viene el juez y a A dice que el contrato colectivo está prescrito, ¿cierto? Entonces yo no podría, y si B presenta luego otro proceso con la misma circunstancia, no podría yo pedir recusación diciendo que ya conozco cuál es la opinión del juez en relación a ese contrato colectivo, ¿cierto? Porque no es, ¿por qué? Porque no dio la opinión de B, sino dio la opinión de A, y esa opinión es general, que obvio, pueden haber miles de mandados, entonces no tenemos que guiarnos por las circunstancias, sino algo que esté directamente relacionado sobre la persona que va a influir directamente en eso. Si en otro caso ya se pronunció sobre esa misma persona, entonces ahí sí. El 8, haber tenido él o su cónyuge, ella, él, su cónyuge conviviente, algún pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, proceso con alguna de las partes. Es decir, que litigó, ¿verdad?, el juez con el cónyuge, conviviente o algún pariente en cuarto grado de consanguinidad con alguna de las partes. El 10, haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios. Claro, si el usuario de la Administración de Justicia me hizo una donación, me entregó bienes, me cedió derechos, hizo contribuciones, me prestó servicios, para mí como juez es obvio que puede haber una posibilidad de parcialidad más bien, o no garantizarse la imparcialidad por el hecho de que yo recibí algún beneficio del actor o demandado que ahora son en este proceso. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente. Aquí también valdría la pena aclarar, ¿cierto?, una obligación pendiente. Les preguntaría, por ejemplo, a ustedes, si yo debo en el banco X una cantidad de dinero y me viene el proceso que demanda el banco, ese mismo banco, a una persona, a cualquier otra persona, podría ser sujeto de recusación aduciendo que yo tengo obligación pendiente con ese banco. Claro que sí, porque hay obligación pendiente. De hecho hay una obligación. Sí. Digamos, hay que analizar un poco más a fondo para no... Ahí parece una excepción ahí en cuanto a tratándose las entidades de las instituciones bancarias, como excepción ahí. Que en caso que sea con instituciones bancarias, también inclusive el sector público operativo, no es motivo de disputa por parte de ellos. Bueno, que es una obligación. Esa podría ser una. Y la otra es de que la obligación puede existir, pero para que proceda una excusa o recusación, esa obligación tendría que, digamos, tener algún problema de falta de cumplimiento. Claro. Porque si yo debo a la institución financiera, pero estoy pagando puntualmente, ¿qué me puede ligar a mí con esa institución financiera para que afecte la imparcialidad, ¿verdad?
Entonces, debería haber alguna cuestión diferente fuera que usted me debe a mí, como juez, por alguna circunstancia y ya no me ha pagado, está vencido sus pagos, ya, etc. Y ahora está en calidad de demandado y yo soy el juez. Ahí sí, ¿no es cierto? Es como que, a ver, usted tiene una obligación para conmigo y aquí es mi hora de vengarme de su falta de pago. Bien, claro. Entonces, a eso en definitiva acudo. Esas cuestiones hay que tener claro por si se vaya a pensar que todo esto puede, por el hecho de existir cualquier tipo de obligación, porque las obligaciones son de la más diversa naturaleza. Sí, pero hay como excepción eso. Entonces, También el como Código excepción. Monetario, Sí. ahí lo determina Correcto. como norma. Correcto, sí, además, claro, pero para el ejemplo que puse con una institución financiera, pero puede darse en otros casos que también, porque puede tener una obligación de pagar un arriendo al dueño de la casa. Entonces, pero si lo estoy haciendo puntualmente o cosas que no va a incluir, entonces como que no hay tiene mayor impedimento. cuestión. El 11, tener con alguna de las partes de sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta. Este también creo que es el más superficial y muy difícil de interpretar. ¿Qué significa una amistad íntima y qué significa una enemistad manifiesta? ¿Verdad? Entiendo que la norma lo que trata de precautelar es que cuando yo tenga con una de las partes una amistad, pero que sea, digamos, de esas que se suele llamar, es mi mejor amigo, mi mejor amiga de toda la vida, desde la infancia. O una novia. ¿Qué? Esa es la otra parte en la que puede aterrizar, digamos, esta amistad íntima, pero no creo que se refiera a que sea Cercana, me novia, refiero a cercana. Amigos de hecho, O convivientes. claro, pero Claro. no es que el conviviente ya está acá, Ahora sí llaman amigos Sería ser compadre, mami. ¿cierto? Ya está en el 2. Compadre. Ser compadre. Ser compadre. Que puede haber ahí una amistad. amistad íntima, sí, Ser porque Pero no hay compadre. impedimento. Un vecino. El compadre. No. Compadre. pero ahí sí puede caer en esto, en amistad íntima, ¿cierto? Porque hay una circunstancia en que, es decir, si mi compadre, ¿no es cierto? Yo como juez, si mi compadre viene, demanda y me cae un juicio donde mí, y la otra parte me dice, oiga, el actor es su compadre, yo me excusaría, ¿cierto? Para evitar cualquier situación, porque va a decir, no, claro, si gana el proceso va a decir, claro, como era compadre es obvio que tuvo que ganar, ¿cierto? Entonces, se podría evitar eso. Oiga, leyendo jurisprudencia. Pero ¿cómo demuestro, doctor, en este numeral 11, cómo demuestro que esa amistad es íntima? Por eso digo, esta es la más subjetiva porque es difícil, complicado. Difícil, porque esos son detrás de las paredes y no puedo. Pero lo que quiero dejar claro es que la amistad íntima no se refiere a relación de pareja. Claro, no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque si es una relación de pareja puede estar cónyuge, puede estar conviviente. Ahora, claro, en algún caso podría ser, pues no es la... Pero uno se ¿Cómo se tiene un llamaría? amigo. No es ni las novias ni Frente a otro. Exacto. Es decir, Nadie puede Pero no habría discutir entonces discusión. pruebas que presentar ahí. yo creo que todos sabemos de alguna manera, yo sí tengo esta persona, sí es mi amiga, mi amigo, pero así que yo le haría cualquier favor a esa persona, que en realidad. Entonces lo que la ley quiere evitar es cuando tenga esa amistad así tan cercana, estrecha con el juez o jueza, pueda, deba más bien excusarse o pueda recusarse. Pero, insisto, es como muy amplio. Y más aún la enemistad manifiesta. Este sí es más complicado. Nosotros hemos tenido varios casos en análisis sobre enemistad, pero realmente sobre amistad íntima no ha habido mayor caso. Casi son invisibles estos casos. Pero sobre enemistad manifiesta, sí. Por ejemplo, dice, a ver, este abogado que está defendiendo, que está patrocinando a la parte actora, puede decir el juez, ¿no? Para excusarse. Me presentó ya 10 quejas, por lo tanto, yo tengo una enemistad manifiesta con él. Entonces la pregunta será,
Ustedes no hacen alusión por No, ahí no cabe. Pues ¿cuándo? Cuando Pues, ya meta- sea sentenciado, Bien. cuando sea sentenciado y ya lo divulgue en la radio, En las redes sociales. Pues puede ser otro caso. En las redes sociales a mí me mandan al diablo. Cualquiera de aquí me dicen, pues lo que sea, ¿será suficiente ya para ser enemigo? No, verdad que no. Tal vez lo que dice la compañera, sí, si hay una sentencia por medio, por ejemplo, Contravención de cuarta puse clase. una contravención, un delito, alguna cuestión de esas, en donde hay una sentencia ejecutorial. Entonces, ahí sí puedo decir, a lo mejor sí. Pero insisto, esto es medio como que es en definitiva la causal más difícil. De tal manera que si voy a presentar recusación por esta, hay que pensar bien si tengo la suficiente prueba con el objeto de que proceda. Y el 12, tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge, conviviente o pariente. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Claro, si es parte de mi negocio, si yo soy, por ejemplo, accionista de alguna compañía y esa compañía está actuando como parte procesal, es obvio que yo tendría que excusarme o que tendría que recusarse toda vez que yo puedo tener mi interés personal en el proceso, porque se trata de un negocio, porque yo tengo acciones, o a su vez está inmerso en ese negocio cónyuge, conviviente, pariente, cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, estas son las 12 causales únicamente por las que procede la excusa y la recusación, ¿no es cierto? No hay otra, de tal manera que no se puede ir más allá de las que están pautadas en la ley. Doctor. Bien. A veces, interpretando mal la ley o los puntos que están aplicados aquí, yo presento la recusación simplemente para que me nieguen, pero esa negativa pues, yo me demoro unos días o meses quizás, ¿no? Muchas veces es utilizado para esta forma de actuar, para demorar el proceso, para distraer el proceso, digamos así. ¿Y eso es así o...? Podría ser, pero con el COGEP ya las cosas como que cambian. Por dos cosas. Uno, porque con excepción de ciertas materias que ya vamos a ver más adelante, que puntualmente son niñez, laboral y contra del Estado, si pido recusación tengo que poner caución, ¿cierto? Que es de 2 a 3 salarios, que vamos a ver un poco más adelante. Y si la recusación no procede, te pierde la caución. Esa es la primera. La segunda, que ahora el proceso es mucho más rápido. Usted recusa al juez, obviamente va a conocer a otro juez del mismo nivel. Ese juez del mismo nivel, una vez que cita al juez recusado, convoca una audiencia y en la audiencia decide. Eso yo le iba a decir que en cuanto a lo que señora dice, esa dilatoria que se proponía, o sea, esa demanda que se proponía con el ánimo de demorar el procedimiento electoral ya no juega eso. Ya no, con la porque estamos ahorita en el sistema oral. Entonces, lo que pasa es que yo, al igual que con el procedimiento civil, también uno decía, y el COGEP habla de sobre evitar a toda costa la vulnerabilidad de la imparcialidad del juzgador. Tanto la excusa como la recusación tienen por objeto eso. Pero frente a las dos cosas, o sea, eso es lo que tiene que hacerse, porque este es derecho público y de cumplimiento obligatorio para los juzgadores y para las partes. Pero está o sea, son las reglas del juego, pero está de por medio la ética del profesional, la ética del juez, y verá, porque lo que hablamos de la manifiesta amistad con una persona, el juez puede decirlo, ¿no es cierto? Para evitar cualquier problema. Yo evito problemas, hasta el comentario. Yo soy amigo del doctor Cabrera, íntimo amigo, se acabó. Si alguien discute lo que sea, se dirime ante el juez de alzada y termina. Todo tiene que ver con la vulnerabilidad de la imparcialidad. Correcto, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la otra salida, por ejemplo? La recusación se vuelve
un poco más complicado, pero ¿qué podría hacer ustedes como parte procesal? Si consideran que existe una causa de excusa o recusación, pero el juez no lo hace. De pronto el juez no se percata. Si yo fuera abogado de libre ejercicio, lo que hiciera es, antes de pedir una recusación, pidiera al juez que se excuse. Entonces dijera, si el juez está inmerso en la causal, qué sé yo, sexta, primera del artículo 22 del Código Nacional del Proceso, por lo tanto, considero que usted debe excusarse, por lo tanto, solicito que se excuse. Si el juez dice, no, realmente no es necesario excusarse, entonces ahí habría que pensar, si estoy seguro y tengo prueba, entonces lo recuso. Inténtalo. Claro, recuso, si se niega. Pero caso contrario, insisto, puede ser, es que esos jueces tenemos muchas causas, no nos damos cuenta de ciertas circunstancias, sobre todo en estos casos en los casos del 4 o del 7, ¿no? 4-7. ¿Sabes? Uno no se acuerda de que ya resolvió una causa relacionada a esa misma persona en otro juicio. Pero si viene la parte procesal y me dice, señor juez, aquí está copia de la sentencia que usted ya resolvió sobre eso. Por lo tanto, considero que debe excusarse. Entonces digo, sí, ¿verdad? Me excuso y remito el proceso. Entonces se ha solucionado el problema sin necesidad de recusar. Pero si el juez dice, no es una causa conexa a cualquier cuestión y usted considera que sí, entonces ahí sí, recusación. Claro, se puede hacer una solución. En el caso numeral 5, ahí sí hay que recusarlo, en el caso que haya caído. Claro, y ya vamos a hablar sobre el número 5, que lo dejamos un momento porque tiene un procedimiento diferente. Vamos a hablar primero del procedimiento para los numerales del 1 al 12, excepto el 5. Y para el numeral 5 es un procedimiento diferente. Que ese también suele siempre confundirse entre los dos procedimientos. Importante dejar sentado lo que decía el compañero. A ver, esto de la excusa y la recusación no tiene otro fin que garantizar la imparcialidad de las jueces con respecto a las partes procesales. Esto es evidente. Y por eso le da facultad tanto al juez como a las partes procesales de que pueda separarse el juez voluntariamente o de que le puedan separar de manera obligatoria a través de la recusación. Pues de tal suerte que implica únicamente utilizar cuando en efecto haga falta. ¿Cuáles son las reglas básicas de la recusación? La primera, no se admite demanda de recusación contra el juzgador que conoce de la misma recusación. A ver, usted recusa al juez A, ¿cierto? Le correspondió al juez B conocer la recusación, pero usted también le recusa al juez B. Entonces, eso es lo que dice acá. No se admite demanda de recusación contra el juzgador que conoce de la misma recusación. ¿Verdad? Está claro, ¿verdad? Le recuso al juez A, tocó al B conocer la recusación del juez A. Y usted también le recusa al juez B y dice, no, él también tiene problemas. ¿Y por qué esto? No es porque, pero usted puede decir, bueno, pero es que el juez B puede tener alguna causa. Y claro, si tiene alguna causa, por ejemplo, el juez B es, qué sé yo, hermano del actor. Pues puede ser algo así. Pero es que acá no vamos a discutir el fondo del asunto. Es decir, acá ya no importa el actor ni el demandado. Simplemente se va a analizar si el juez tiene o no que seguir conociendo la causa. Entonces, el objeto, ¿no es cierto? El objeto del debate es diferente. Por eso es que no se permite la recusación del juez que va a conocer la recusación. En cambio, del primero sí, yo voy a recusarle a este juez porque él me va a sentenciar. En el caso del segundo juez no me va a sentenciar. Solo me va a decir si procede o no la recusación. No obstante, el segundo juez lo que sí podría es excusarse por alguna cuestión que considere necesaria y usted podría pedir que se excuse por alguna situación en particular. Pero esa es la razón, porque el segundo juez que conoce la recusación no va a conocer el fondo del asunto. La segunda, no se admitirá, ¿no es cierto?, más de una recusación respecto de la misma causa principal, salvo la sustitución previa del juzgador. Claro. Ya me recusan a mí por el numeral 4. Me
recusa a mí por el numeral 4, diciendo que he conocido fallado en otra instancia en el mismo proceso la cuestión que viene le niega, dice no hay conexidad, no ha resuelto en otro proceso, el otro juez le niega, allá, le dice correcto, y enseguida vuelve a poner otro, haber manifestado opinión consejo de ya no procede, porque obviamente ahí sí sería lo que decía el colega, pero a lo mejor ya es la intención de demorar el proceso, de incidentar innecesariamente, por tanto no procede más en una recusación. Doctor, ¿en qué artículo está eso? Eso está, creo que en el 23, 4, pero está por ahí después del 22. El 24. 24, sí. No se admitirá demanda de recusación contra el legislador conoce, tampoco se admitirá más de 2 recusaciones respecto de la misma causa principal. En el 24. El 3. La recusación no suspenderá el progreso de la causa principal, ¿cierto? Porque ahí ya vamos un poco más adelante a ver. ¿Por qué? Porque cuando se acepta a trámite la recusación, el juez recusado pierde competencia provisionalmente. Y al perder competencia, ¿qué significa? Que tiene que irse donde otro juez para que siga conociendo la causa hasta que se resuelva la recusación. Si la recusación se acepta, entonces ese otro juez queda con la competencia definitiva. Y el juez anterior pierde definitivamente la competencia. Pero si se niega la recusación, entonces como la competencia era provisional, ¿no es cierto?, culmina la competencia del segundo juez y retorna donde el primer juez que estuvo suspendida temporalmente. Por lo tanto, no suspende el progreso de la causa principal. La siguiente es que una vez citada la recusación, se suspenderá la competencia del juez en los términos que lo digo, ¿no? Provisional, la suspensión es provisional o definitiva. Es obvio que provisionalmente hasta que se designe otro juez va a suspenderse, excepto en retardo justificado por el hecho de que tiene otro trámite que ya vamos a ver más adelante. El 5. Por retardo injustificado la suspensión de la competencia se dará admitida la demanda de recusación. Tiene que ver también con la explicación que luego vamos a hacer, retardo injustificado. Y el 6. Suspendida la competencia provisional o definitivamente se deberá nombrar a un juez que subrogue al juzgado recusador. Aquí está lo que digo. Cuando se suspende provisionalmente la competencia del juez recusado, cuando le recusa, ¿verdad? Ahí se suspende provisionalmente. Y cuando se suspende definitivamente, cuando se acepte la recusación. Entonces, en los dos casos se debe nombrar un juez recusado a efectos de que no se suspende el progreso de la causa principal. En ninguno de los dos casos. Citada con la demanda, el juez recusado pierde competencia provisionalmente hasta que se resuelva la causa. ¿Okay? Si lo aceptan, pierde definitivamente. Si no lo aceptan, regresa porque perdió temporalmente o provisionalmente. ¿Cuál es el trámite? Insisto, excepto el numeral 5, ya vamos a ir allá. Excusa y recusación, tramitación con el cogeo. La demanda de recusación es una demanda. Una demanda de recusación que debe plantearse ante un juez competente del mismo nivel y materia. Entonces, si usted quiere recusar a un juez de primer nivel de familia, entonces su demanda tendrá que presentar en la unidad judicial de familia a efectos de que se obtenga un juez, ¿verdad? Para que conozca la recusación. Y en el caso del tribunal se plantea ante los miembros no recusados. En el caso de la sala, ¿cierto? El tribunal se integra por 3 jueces. Entonces, si recusa a todos 3, existen más en la misma sala o se toma de otra sala. Y si recusa a uno, al ponente, que es por lo general, entonces los otros 2 jueces pueden conocer de esa recusación, ¿verdad? Pero tiene que presentarse de esa manera. Esto está a partir del artículo 26, ¿no? El juez resolverá la recusación en audiencia que se realizará en el término de 5 días. Eso es lo que manifestaba hace un momento. Ahora, no hay donde perderse, ¿cierto? No hay esa posibilidad de
de que pretendo demorar la causa, porque en 5 días tiene que realizarse una audiencia y en esa audiencia se resuelve. ¿Verdad? Ya lo habíamos dicho, quien recuse tiene que rendir caución, excepto cuando se tratan de juicios de pronto creo que dije 3, pero son 4. Cuando se trata de juicios de ¿qué? Niñez y adolescencia, laboral, el Estado y las acciones constitucionales. Que ya vamos a ver también, ahí hay la resolución número 6/2017 de la Corte Constitucional, que ya vamos a analizar un poco más adelante, que hace interpretaciones en temas de excusa y recusación y que ya vamos a entrar un poco más. Si se suspende de manera provisional la competencia, se ordenará la devolución del proceso. Es obvio, si ya no tiene competencia, el proceso tiene que remitirse al juez que tenga competencia o devolverse cuando ya deje, es decir, cuando no se acepta la recusación, ¿cierto? La competencia regresa al mismo y por lo tanto hay que devolverle el proceso. Sobre la caución, que está en el artículo 27. Presentada la demanda de recusación dentro del término de 3 días, el juez fijará una caución de 1 a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo. Pues de tal manera que antes también se ponía con el procedimiento civil, ¿no verdad? Había, pero creo que era de